No, Pensé no, que estaba en el teléfono porque o algo así. hay uno de los personajes más importantes de la historia de Córdoba que bien merecería haber estado en la máquina de cortar boludos por, a mi criterio, el gravísimo error político, táctico, de inteligencia que cometió este tipo. ¿Quién era este tipo? ¿Quién? Este tipo era el rey de Córdoba. Ajá, hay varios. Fue 3 veces gobernador, Ah. De la isla fue de la senador fantasía. nacional y fue el creador de ese mito que era la isla cordobesista. Por eso, gobernador de la isla de la fantasía. Gobernador Candidato a de la presidente. isla de la fantasía. Era el rey Ángelo. Ángelo. Eduardo César Angelos. 3 veces gobernador, la figura más relevante que tuvo en el poder el radicalismo, candidato también a presidente. Hay quienes incluso responsabilizan, y Madeo me va a desmentir, responsabilizan a don Arturo Illia por haber sido el promotor de la figura de Angelos. El Pocho. Dicen que Angelos y Víctor Martínez en el radicalismo fueron promovidos en su momento por quien era el más honrado del radicalismo, que era don Arturo Humberto Illia. Pero bueno, el rey Ángelo merecería estar en la máquina de cortar boludos, porque un día, igual que muchos otros, de antes y de ahora, pensaron que era bueno meter dinero propio o del Estado en medios de comunicación. Los Qué medios brillante idea. y los escribas en la isla de la fantasía del rey Ángelo, parte 1. En Aguijones de la Historia, los medios y escribas en la isla de la fantasía del Rey Ángelo. Escribe Juan Ignacio García Quiroga. Yo sé bien que estoy afuera. El entonces triple monarca de la isla de la fantasía, don Eduardo César Ángelo, contaba con escribas de su corte que encabezaba el ex sacerdote del reino Pepe Gaido. Lo acompañaban Claudio Fantini, que abrevaba su cultura en reinos de Grecia, Inglaterra y Egipto. El rey Ángelo, un monarca neoliberal que había frecuentado los salones de época como el Genocidius menendista y el Templo Primate o Primatesto, contaba con suplementos propagandísticos desde el entonces Diario Córdoba. En efectivo y nunca en bonos. Rápidamente, con la llegada al poder de Alfonso I y el rey Ángelo, Gaido y Fantini se instaló en Radio Nacional Córdoba, creando un show de noticias intitulado Cancha Rayada. Desde allí propagaban al reino las bondades del neoliberalismo del monarca Ángelo y despotricaban contra las hordas peronistas que acechaban el castillo. Desde Cancha Rayada se defendían las simetrías que había lanzado el radicalismo, una suerte de anticipo de la teoría de los dos demonios. Así fue como se encarceló al ex gobernador democrático Ricardo Obregón Cano, destituido por un golpe policial, y se lo tuvo preso durante 2 años. Ya es hora, dijo Ángelo, de tener nuestra propia radio, y compró LB2 con la ayuda de sus administradores Jaime Pompas y Nicolás Reyes, convocado luego por Menem para administrar la Corte Suprema de Justicia. Contaron con el inestimable apoyo de Santiaguito Daniele manejando las noticias y un conocido animalejo del reino, el lagarto Guisardi, devenido con el tiempo en del azotista de paladar negro. Gracias, lagarto. Muchísimas gracias. Estoy medio desubicado en el tiempo ahí en el informe, porque... El gobierno de Alfonsín. No, pero el lagarto era JP cuando estudiante. Después se fue con Gaido y después fui yo, como jefe de informativo. Esto fue... No, cuando Angelos compra LB2 con sus socios o testaferro, porque en definitiva después en el juicio Angelos dice que él no tenía nada que ver, pero era Angelos... Rolando Salvatierra.
Rolando era, no. Sí, sí. Rolando Salvatierra. El Pingüino. Que era el Pingüino Salvatierra, que era secretario de redacción de La Voz del Interior y pasa a secretario de prensa de Angelos. Así es. De La Voz del Interior a secretario de prensa de Angelos. Jaime Pompas. Jaime Pompas, Nicolás Reyes, que era una especie de tesorero de las cajas. También funcionario de Casa de Gobierno. Chicas, que fue... Nicolás Reyes fue tanto con Angeló como después con Menem y después en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Manejaba la caja de la Corte Suprema, manejó la caja de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Nicolás Reyes. ¿Y acá arrancó en el Superior Tribunal? Sí, un catamarqueño devenido en cordobesista. Pastor evangelista, además. Y el cura Gaido, ¿está? Bueno, entonces en ese momento LB2 se queda sin los sanjuaninos, sin Mario Pereira y sin Ronnie Vargas, que compran LB3, a quienes también les vamos a dedicar oportunamente un hermoso informe sobre cómo se hizo esa compra ilegal de lo que hoy es Cadena 3, que nadie en Córdoba investigó, salvo el avispero, ¿no es cierto? Entonces se van los sanjuaninos y queda LB2 en pelotas, digamos programáticamente, porque Mario y Ronnie eran las figuras de LB2. Entonces hacen un pacto entre los nuevos dueños de LB2 y los nuevos dueños de LB3, Mario, Ronnie and Company. ¿Cuál era ese pacto? Que recién en marzo largaban nuevas programaciones. Entonces, en ese periodo de noviembre a marzo, tenían que seguir sobreviviendo con más o menos lo que tenían. Entonces, ese era un periodo de noviembre a marzo para armar nuevas programaciones. En ese momento, LB2 resuelve llamar a alguien para ofrecerle que se haga cargo del prime time de la radio LB2. ¿A quién llaman? Al Lagarto. No. Llaman al que era en ese momento uno de los productores más exitosos de la televisión de Córdoba, un señor llamado Jorge Zapata. Y le dicen, queremos que se haga cargo del prime time de LB2, de la mañana. Bueno, le digo, bueno, lo vamos a pensar. ¿Quién lo llama? Gaido. Yo no lo conocía, Gaido. Lo vamos a pensar, Gaido, y bueno, después veremos, en fin. No, dice, yo me voy de vacaciones a Mar del Plata, y esto tengo que resolverlo hoy. Bueno, se imagina que hoy no, ya veremos. Me dice, bueno, yo voy para ahí. Se vino, me pidió un lugar privado para charlar conmigo, subimos a mi oficina, que en esa época se le decía el 3, porque había los cronos, los internos, y ese era el interno 3. Pidió una máquina de escribir, él mismo redactó el contrato, ¿no es cierto? Y me dice, firme acá, dice, a partir de marzo usted es el dueño de la mañana de LB2, ¿no es cierto? Bien, ¿quieren que le diga la verdad? ¿Qué? ¿Firme? Bueno, entonces... Esto es lo más importante, ¿no? ¿Por qué no sale en el informe? Parte Gaido a tomarse sus vacaciones, sigo yo laburando, que nunca me tomo vacaciones, y resuelvo hacer una campaña de generar expectativas, porque la expectativa estaba centrada en qué iban a hacer Mario y Ronnie en Cadena 3, y en LB2 no había ninguna expectativa. Entonces empiezo a generar expectativas, entonces empiezo a mandar carne podrida a los programas de LB2, que iba a venir tal tipo, que iba a venir uno del exterior, que iba a venir otro de Buenos Aires, que esto, que el cordobés que se estaba preparando, que iba a haber... En fin, empiezo a generar lo que se llama la publicidad incógnita, ¿no es cierto?, que puede ser real o ficticia. Malintencionado. También. Y en un momento dado, Qué oscuro el periodista que había quedado de LB2 en la mañana, que no estaba al tanto de todo esto, era Santiago Daniele. Entonces, a la persona que yo le hacía decir estas cosas de publicidad incógnita, Santiago Daniele le pega una patada en el traste y le saca. Le dice, no, deja de decir todas esas gansadas porque ¿de dónde sacas todo eso? Y la sacaba del tipo que en marzo se hacía cargo de la programación. ¿Está? Bueno, entonces lo llamo a Gaido y le digo, no, mire, yo quiero construir el liderazgo de esta radio, pero no hacerme mala sangre y discutir con nadie
absolutamente con nadie. Si es para discutir, no. Si es para construir, vamos para adelante. No, bueno, pero esto, lo otro, qué sé yo. Gaido, queda suspendido todo esto, el contrato, yo se lo firmé casi de prepo y oralmente lo rescindimos acá. ¿Está claro? Eso fue un día a la tarde. A las 8 de la mañana o 9 de la mañana al día siguiente, el timbre, Gaido en la puerta. Dice, me tomé un avión de Mar del Plata, me vine para que se deje de joder, ya lo puse en caja al periodista, haga lo que quiera, promocione lo que quiera, ya está todo ordenado. Bueno, y así se arma la nueva mañana de LB2, que era con toda la estructura de audiovisión, que en ese momento era muy poderosa comunicacionalmente, porque tenía la pantalla más caliente del interior del país. Teníamos Telemanía, La Pachanga, Pan y Manteca, Muy Buenas Tardes, Muy Buenas Noches, Contrarreloj, La Tertulia, en fin, infinidad de programas que nos daban un potencial fuerte. Entonces unimos ese potencial televisivo fuerte con la mañana y lo puse yo al Lagarto como conductor de la mañana. Y el productor que puse era el productor de los programas de audiovisión, Carlos Argento. Y así los 2 primeros años, esto para los de Cadena 3, los 2 primeros años de Lagarto en LB2 versus Mario en Cadena 3, los 2 primeros años el liderazgo fue del Lagarto en LB2. Le rompió el culo a Mario los 2 primeros años. ¿Está claro? Eso sí. ¿Y el tercer año? No. Y el tercer año, Se fue. cuando llega el momento, porque el contrato era por 2 años, Claro. llega el momento de renovar el contrato, entonces vamos con Argento, lo invitamos al Lagarto a almorzar y lo esperamos a la salida de la radio para almorzar, de la radio LB2, vamos a almorzar, entonces le decimos, mira Lagarto, vamos a renovar el contrato, qué sé yo. Ya la veo venir. Y el Lagarto... con un maletín. Mira, vos sabés pasó que algo. tengo- El Lagarto me dice... Pasó algo. El Lagarto me dice, ya renové yo con Gaido. Nos cagaste. No, renové yo. Respuesta en Albandián. Y fue el... Era para empatizar. Y fue por lo tanto el último año que LB2 fue primera. Nunca más volvió a ser primera y de ahí vino en caída. Cosa que me reconoció personalmente y expresamente el cura Gaido a posteriori. Bueno, esa fue la historia. Por lo tanto, en el medio, cuando yo resuelvo bajarme en ese interín porque había habido ese altercado, recibo un llamado telefónico que me dice, no te bajes, seguí en el proyecto de LB2. Ese llamado fue del Rey Ángelo, Eduardo César Angelos. Llamado telefónico. ¿Sí? Sí. Esa es la verdadera historia. Pero los años no coinciden, Jorge. Fueron los años 90, 91 y 92. No, a mí no me preocupan los años, pero esa es la verdad porque histórica. había un dato ahí de que venía del peronismo antes, Lagarto. Ahí se hace radical, o como me pude haber hecho pero es que radical. hay una referencia indirecta al Lagarto. El Lagarto no tenía nada que ver con los discursos de Angelón ni nada por el estilo. Pero bueno, ahí se ha nombrado a varios, a Gaido y Fantino. Yo les propongo, porque supongo que como ninguno de los mencionados en este informe está presente, que los defiendan ustedes. Escuchaste Fantini y te dijeron muerto. Luego, no, están presentes en esta mesa. Claro. Están acá, Fantini está acá. La isla de la fantasía del Rey Ángelo, los medios y sus escribas, segunda parte. En Aguijones de la Historia, los medios y escribas en la isla de la fantasía del Rey Ángelo. Escribe Juan Ignacio García Quiroga. Pongámonos el futuro en el bolsillo. Las ambiciones del monarca Ángelo no cesaban. No conforme con la voz del pasquín oficial de la comarca, trajo a Pasquín y Durán y montó una sucursal del diario Página 12 con el agregado de Córdoba. Negocio que le dejó unos buenos morlacos a don Jorge Lanato.
conde del Puerto y también arrepentido de haber entregado su diario al rey Angelo, aunque no devolvió los morlacos. Rápidamente el ex sacerdote del reino Gaido y el ex escriba griego Fantini se deshicieron del Pasquini Durán y se quedaron con la llave del ahora auténtico medio de la isla de la fantasía. Página 12, Córdoba. El rey Angelo había aportado de los ahorros de su sueldo $1.000.000 que rápidamente se esfumaron y hubo que recurrir a los impuestos de los súbditos cordobeses para más tinta y papel. Y para que ningún súbdito pensara mal, el dinero ingresaba al diario como publicidad oficial. Es decir, que tuvimos no solamente que hacerlo con nuestros propios recursos, sino con simplemente algunas ayudas. A pesar de todo, el negocio era un fracaso. Y se veía venir el gol, diría un amigo de Angelo, el tío Víctor, el gol del vaciamiento. Sumamente grave la situación. El nuevo diario se llamó A Diario y en pocos meses cerró, dejando sin trabajo a 100 familias. A las intrigas y traiciones se sumaba la aparición de honorables de otros condados que ingresan a la isla de la fantasía. La isla de la fantasía. Claro, todos identificados con los postulados neoliberales del rey Angelo y sus voceros y escribas. Daniel Vila, Chupete Manzano, vinculados a señores de alta alcurnia como Jorge Mascanosa, de los anticastristas de Miami, y la condesa de la UCD, Adelina D'Alessio de Viola. Estos aventureros poseían mucha bizarría. Eran bizarros, pero gozaban de cierto prestigio por el alto nivel de las monedas de oro ahorradas, cosa que ponía en juicio la SIGEN que los investigaba por lavado de dinero. Así, en octubre de 2003, Vila compra LB2 y se encarga también del vaciamiento de la efímera aventura editorial de A Diario, armando una pseudo cooperativa para precarizar las relaciones laborales. Finalmente, quedan 100 familias en la calle. Ante la caída en desgracia del rey Angelo, que aclara textualmente en una revista del Cerro de las Rosas. Fue una línea difusa entre lo periodístico y lo militante. Todo comandado por José Orestes Gaido, el cura tercermundista que devino luego, con los años, en un supuesto testaferro del ex gobernador Eduardo Angelós, cita textual: Me parece que debiera ser una contrición de lengua.